L.A. Noire es un videojuego de acción y aventuras desarrollado por Team Bond y publicado por Rockstar Games, que vio su lanzamiento durante el 2011. El videojuego está ambientado en la década de 1940 con lugar en Los Ángeles, con trama principal que ve el ascenso del detective Cole Phelps entre las filas del Departamento de Policía de Los Ángeles. El juego se juega desde una perspectiva en tercera persona, donde el jugador puede recorrer libremente su mundo abierto interactivo. A medida que avanza la trama, el jugador se irá aventurando a través de varias oficinas del departamento de policía, siendo las de patrulla, tráfico, homicidios, antivicios, e incendios. La historia se divide en varios casos, durante los cuales los jugadores deben investigar las escenas del crimen en busca de pistas, e interrogar a sospechosos y testigos. El videojuego en general se consideró algo interesante para la época, además de tener una alta tasa de aprobación por la crítica especializada. L.A. Noire esconde detalles muy oscuros e interesantes, tanto relacionado a su trama, como a su desarrollo real, que justifica gran parte de algunos errores argumentales de la historia original. El juego en general se encargó de innovar con nuevas mecánicas, que serían posteriormente puestas a prueba en posteriores entregas de Rockstar Games, pero sentó un precedente por sentirse abandonado tras el éxito en el género que llevó a Rockstar, por ejemplo, seguir con lo que hoy es Red Dead Redemption 2, uno de los mejores juegos en la historia del gaming. Es así como el día de hoy, vamos a explorar a fondo en este concepto de iceberg, todas las teorías, misterios, y curiosidades que L.A. Noire nos ha dejado, casi 12 años después de su lanzamiento en 2011. Así que, si te gusta el video, te invito a dejarme tu pulgar arriba, además de suscribirte y seguirme en mis redes sociales. Este video está repleto de spoilers de la trama y el final, así que no quiero ver lloros en comentarios si les arruino algo de su experiencia. Sin mucho más, preparen sus botanas, que el video ya está por comenzar. A lo largo y ancho de la historia del gaming, han existido varios memes que han sido marcados claves para identificar a un videojuego. Sin embargo, uno de ellos que ha marcado a L.A. Noire, es el meme Doubt, que en español sería duda. El meme en cuestión se origina de una de las principales características de juego, ya que la duda es una de las 3 opciones que se le dan al jugador cuando éste desconfía o no tiene suficiente confianza durante los interrogatorios para obtener información. Fue durante el 2013 cuando el meme inundó redes sociales como Reddit, que esto se volvió parte de la comunidad habla inglesa como una respuesta común para referirse a expresiones sarcásticas, las cuales podías o no estar de acuerdo. Este meme obviamente podrá no resonar fuerte en las comunidades hispanas, sin embargo, sentó un precedente que hasta el día de hoy sigue siendo usado en comunidades cercanas a Rockstar Games. L.A. Noire en general, se consideró un juego bastante innovador para su tiempo, utilizando una tecnología especial de captura facial que permitía darle un realismo o toque intrigante de cara a investigar a un grupo de personas en el juego. Esta tecnología permitía que los personajes tuvieran expresiones realistas en todo su rostro, contando hasta el mínimo detalle. Sin embargo, un problema durante el desarrollo es que consolas como la Xbox 360 tenían problemas para cargar todas las animaciones con un solo disco. Esto llevó a que la problemática en general se resolvería con la utilización de 3 discos para poder cargar el videojuego en su máximo potencial para la Xbox. Aunque no fuese lo más cómodo del mundo para los jugadores de Xbox, rápidamente con la salida de la nueva generación de consolas, el juego recibió una versión remasterizada en 2017, en donde este problema ya se había acabado, sumado a que la versión digital ya se encontraba a disposición de los jugadores. El significado de L.A. Noire. A continuación les daré una breve explicación de lo que significa el título del videojuego. Las siglas L.A. básicamente se refieren al lugar donde toma vida el juego, Los Ángeles. Sin embargo, el significado de Noir tiene bastantes interpretaciones, encontrándose una de ellas su significado en francés, que significa negro, y el cine noir, que en español significa cine negro.
Pese a las interpretaciones que se le han dado para justificar su nombre, la conclusión general es que se eligió el nombre Elea Noir bajo un juego de palabras en francés, Elle is Noire, que hace referencia indirectamente al caso de la Dalia Negra, caso que ocupa en general la atención del Departamento de Homicidios durante la campaña del juego. La interpretación final no ha sido confirmada por Rockstar, pero se da por entendido que tiene relación con un juego de palabras en francés. Elea Noir es un GTA policíaco, es una interpretación que se le ha otorgado con el tiempo al videojuego, al tratarse en puntos generales de un juego con el sello de Rockstar Games, además de tener una jugabilidad y trama que razona con el concepto original de un GTA. Esta afirmación, si bien ya ha sido discutida varias veces, a día de hoy todavía son muchos los que sostienen que de GTA, Elea Noir no tiene nada con lo que relacionarse, además de que su estructura se diferencia a la de una misión, por ejemplo, de Grand Theft Auto. Si bien el videojuego desarrollado por Team Bondi ya había comenzado su desarrollo en 2004 con una idea firme, se considera que el director del proyecto, a partir de la incorporación de Rockstar al hacerse cargo de editora del juego, realizó modificaciones para familiarizar la jugabilidad de GTA a los nuevos jugadores, mas no buscaban que el juego se lo llame como una copia de Grand Theft Auto. Aprovechando una línea de tiempo como la década de 1940, Elea Noir fue el eje de continuar haciendo referencias a sucesos o momentos históricos en los Estados Unidos, resaltando en puntos clave, los asesinatos que se llevaron a cabo durante 1947. Todos estos se basaron en su mayoría de casos reales, resaltando como el más importante del juego, el caso de la Dalia Negra, un asesinato llevado a cabo en 1947, la cual vio a Elizabeth Short ser mutilada y cortada en dos, por parte de un asesino que jamás fue encontrado. En el videojuego esta historia se tomó para encabezar la mayor parte del departamento de homicidios, donde el asesino también fue descubierto culpable de asesinar a otras 5 mujeres. Este caso será profundizado más abajo en el iceberg, sin embargo, cada uno de los casos de las mujeres asesinadas se inspiraron de casos reales, con la conclusión final de cada caso de jamás encontrarse al responsable que se encargó de hacer cosas horribles con cada mujer hasta matarlas. Y para acabar este nivel 1, tenemos que hablar de una de las tecnologías más importantes que implementó Team Bondi para la realización de animaciones en el rostro de los personajes, el Motion Scan. El Motion Scan fue una tecnología de captura, la cual consta de usar 32 cámaras de alta definición que rodean completamente al actor y capturan la actuación en 3D a 30 fotogramas por segundo. Es así como todos los personajes de Elea Noir usan la tecnología Motion Scan, habiendo sido filmados más de 400 actores en diferentes contextos. Esta tecnología es mayormente apreciable durante los interrogatorios, siendo un hincapié importante en la campaña de marketing del juego para poder razonar con mayor facilidad sobre si alguien está mintiendo, ocultando información, o dice la verdad. Con esto acaba el nivel 1. Biggs es el narrador, es una teoría que tienen muchas personas, de acuerdo a los primeros pasos en el videojuego, donde se nos presenta mediante una voz en off que nos explica en qué contexto nos estamos adentrando a Los Ángeles. Radicalmente quienes se jugaron el juego completo, comprendieron que la voz inicial del juego fue hecha por nadie más ni nadie menos que Herschel Biggs, quien fuese el socio de Phelps durante que transitamos el departamento de incendios, luego de ser descendidos de puesto al destaparse la intimidad de Cole. Esta afirmación comenzó a hacer ruido radicalmente con el pasar del tiempo, y se inventaron múltiples teorías para justificar que Biggs fuera el narrador de la historia, hasta pasando por el tema de que los cortos lapsos de desarrollo no permitieron traer a más personas para una simple grabación de inicio. Revisando foros en búsqueda de una respuesta o teoría clara, en Reddit, un usuario afirma que la narración podría haberse tratado de un intento de desarrollo a largo plazo en la trama, en lo que sería una forma de avisarle al jugador que algo importante estaba destinado para el detective y Biggs. Esto sería mediante que Herschel, cerca de jubilarse tras varios años trabajando para la ley, podría estar escribiendo sus memorias acerca de su vida, en donde el relato de Phelps sería clave para estas memorias que involucrarían su investigación contra el Fondo de Reurbanización. Pero una razón interesante por la cual esta trama se pudo haber abandonado, fue que podría haber estropeado el final, donde quedaría expuesta la muerte de Phelps tan solo al inicio, algo que podría provocar que la gente le quitara interés al personaje principal desde el inicio, o su muerte no tuviese un alto impacto.
En puntos generales, jamás sabremos el por qué su voz inicial jamás se retomó durante la trama, pero es posible que varios problemas narrativos o técnicos sean explicados a continuación con lo que les voy a mencionar. Como todos sabemos, posterior a la salida del videojuego en 2011, muy pocas veces Rockstar se volvió a referir a esta entrega, sacándola a relucir en lugares como biografías o noticias de su página web. Sin embargo, el juego atravesó muchísimos problemas mediáticos, lo cual provocó que Rockstar, posterior a que saliera el juego, decidiera mantenerlo casi en la oscuridad, además de rápidamente desasociarse de Team Bondi. ¿Qué problema pudo haber causado que Rockstar decidiera mantenerse en silencio sobre el juego, además que Team Bondi fuera descartado para siempre después de un grandioso juego? Bueno, la historia es muy larga para ser comentada en este nivel, pero en un breve resumen, los problemas relacionados a la dirección del proyecto, sumado a la utilización del crunch para terminar el juego, llevaron a que mediáticamente todo explotara previo y después de haber salido el EA Noire, con desarrolladores descontentos con McNamara, y correos filtrados que mostraban el descontento de McNamara de trabajar con Rockstar. Les dejo un video en las tarjetas acerca de esta historia completa, porque si no el video se haría eterno. Esta más que nada parece ser una curiosidad o coincidencia que se generó tras la salida del juego, y es que hay una serie televisiva que comparte una gran parte del elenco que trabajó en el EA Noire, llamada Mad Men. Gracias a las estadísticas que proporciona IMDb sobre el elenco de ambos proyectos, se ha podido saber que 96 personas han sido acreditadas como parte de los elencos, entre los que se encuentra el más claro, el protagonista principal, interpretado por el actor Aaron Staton. Esto puede ser posible, ya que las directoras del casting que trabajaron en el elenco de EA Noire, trabajaban también en el casting para la serie televisiva, lo que posiblemente facilitó la transición del juego a la televisión de algunos nuevos actores. Luego de haber tocado brevemente en el nivel 1 el tema de la Dalia Negra, a partir de este lugar en el iceberg nos vamos a explayar un poco más en el caso real, además de hablar del desarrollo y solución que el juego le ha dado a esta trama. La Dalia Negra, es el nombre con el que se conoce a una mujer estadounidense de 22 años, llamada Elizabeth Short, que a su corta edad vio su muerte en manos de un asesino desconocido en Los Ángeles de 1947, habiéndose encontrado sus restos mutilados y su cuerpo cortado en dos. Este caso causó gran revuelo por la naturaleza brusca del suceso, por lo que el Departamento Policial de Los Ángeles se encargó de tratar de encontrar a un culpable en más de 150 sospechosos, sin embargo, jamás se produjo un arresto formal a un culpable fijo. El nombre de la Dalia Negra se creó en base a una película del cine negro de 1946, la cual tenía de nombre La Dalia Azul, y se encargó de hacer una trama sobre un misterio de asesinato. El cambio del nombre de azul a negro se debe a que la víctima regularmente utilizaba vestimenta negra. El caso hasta el día de hoy sigue sin resolverse, a casi 80 años de encontrarse los restos de Elizabeth, lo que ha llevado a miles de teorías sobre lo sucedido, y quedar catalogado como uno de los asesinatos sin resolver más famosos de los Estados Unidos. El hombre más cercano al hecho según las hipótesis de la policía, era George Holdell, un médico que se vio envuelto en el ojo mediático de 1949 por tener varios factores como la manipulación quirúrgica suficiente para manipular un cuerpo de diferentes formas. Radicalmente no hubo pruebas que lo involucraran directamente, pero regularmente fue sospechoso de hechos allegados que lo involucraban como un depravado sexual, sin ser acusado formalmente por ningún crimen. Radicalmente este crimen tomó gran influencia en la cultura general, dedicándose libros, películas, y otras adaptaciones como lo es el videojuego El EA Noire. En el videojuego, el asesino de la Dalia Negra tuvo no solo vínculo con el asesinato de Elizabeth, sino con las de otras mujeres en Los Ángeles, a quienes marcaba con un lápiz labial o hasta rayaba sus cuerpos. La adaptación del juego nos lleva como culpable a Garrett Mason, un cantinero el cual se encargaba de observar a mujeres que tuvieran rasgos como problemas emocionales, con sus parejas, o hasta con abusos desmedidos con el alcohol. Esta información que las mujeres le daban, le serviría a priori para causar que varios hombres allegados a las mujeres fueran inculpados, dejando evidencia en varias partes para vincular sus asesinatos. En el juego, tras unir varias pistas y completar todos los casos del departamento, se nos da vía libre a poder encontrar el escondite del asesino, quien se encontraba oculto en una iglesia de la ciudad. Mason y el detective se habían conocido anteriormente durante los interrogatorios en el Bar Bamba Club, por lo que rápidamente al identificarlo en la iglesia, el detective procede a perseguir al asesino, para finalmente matarlo disparando.
Al acabar de encontrar al culpable de todos los asesinatos vinculados, además de poseer pruebas para culpabilizarlo, el capitán del departamento aparece para darnos una mala noticia, y es que Mason era un medio hermano de un político poderoso, por lo que sus actos debían mantenerse alejados de la prensa, y consigo, de los registros policiales. Los sospechosos del caso quedarían liberados, mientras que la verdad jamás sería revelada al público, quedando en secreto entre los involucrados del caso. Así fue como Rockstar le dio fin a su interpretación de este caso famoso de los Estados Unidos, el cual nuevamente se retrata en otras obras literarias o cineastas. El videojuego, si bien no quiere perder serenidad con referencias obvias a entregas como la saga Grand Theft Auto, sí se encarga de hacerle honor a otras sagas de Rockstar, con detalles mínimos como una tostada con la cara o sombrero del protagonista de Red Dead Redemption, hacer que uno de los personajes del departamento tenga un nombre similar al protagonista de Bully, o agregar un guiño en uno de los departamentos que tenemos que investigar, haciendo referencia a la residencia donde se encontraba Max Payne. Si bien no son muchos guiños a Rockstar Games, a lo largo del juego se pueden ver otras referencias a otras personalidades y obras de 1947. Me parece que he cometido un error, refiere a una de las respuestas que tiene por predeterminado nuestro protagonista, al encontrar a alguien como mentiroso y querer utilizar una prueba para culpabilizarlo. Sin embargo, tras lanzar un monólogo donde se culpa al acusado de lo sucedido y no encontrar ninguna prueba para hacerlo hablar, el juego nos permite retroceder esta decisión, haciendo que el protagonista pida una disculpa muy XD para la situación, y dándole una oportunidad más para responder ante las afirmaciones del acusado. Esta opción se cree demasiado tonta para una circunstancia real, por lo tanto, los jugadores critican su existencia que arruina el clímax del interrogatorio. Uno de los vídeos más vistos acerca del videojuego, si se busca con los filtros de YouTube, se encuentra uno de hace 8 años que supera al tráiler inicial, donde nos exhibe una de las situaciones durante el interrogatorio a un ciudadano tras encontrar el auto del cónsul de Argentina abandonado. La situación en general se resume en el rostro de este ciudadano, el cual se burla de la tecnología para leer las expresiones faciales para saber si miente o no. El rostro en general incita a reírse, pero exhibe la exageración que se tuvo en el juego con esta cara en particular. Edward refiere a una personalidad de la comunidad de Rockstar Games, el cual muchos dan crédito por tomar la identidad del detective y utilizarlo como un avatar en redes sociales como Twitter. Desde aquí le mandamos un saludo al cuate. Y para acabar este nivel, vamos a ver algunas escenas bloopers que se grabaron con la tecnología del Motion Scan, las cuales no salieron bien y se publicaron en foros especializados para su apreciación de cómo fueron las grabaciones de algunas escenas. Con esto acaba el nivel 2. Try and prove those pig slims are And you wanted to erase all memory of it. Go on, try to deny it. Check with Dick Mattal. Sorry. Whoa. When it's coming out, you just can't believe it's coming out. And it's just like, there's a point of no return, man. You can't even retract that bullshit. You're firing on it! He's got to go back there sometime. LAPD. Relax for me. Action. I'm gonna look to the grand jury. Husband murders wife and sells her body to foreign people. Here. Surrender now and nobody has to. Shit. Yeah. Los personajes de L.A. Noire tienen diálogos extraños, es un video el cual se encarga de recopilar algunas conversaciones o partes de interrogatorios, los cuales se creen fuera de contexto, o que son demasiado graciosas según las circunstancias. Una de las partes más graciosas de este video, es la parte donde Jack Kelso conoce a Monroe, con un cálido saludo en búsqueda de la verdad sobre el fondo de reurbanización. Les recomiendo verlo, aunque está en inglés. L.A. Noire VR fue una versión del videojuego que se estrenó en Steam durante fines de 2017, el cual te permite sacar al máximo la tecnología VR para ponerse en la piel del protagonista, pudiendo interactuar con el ambiente, inspeccionar pistas, anotar cosas, entre muchas cosas que se hacen de manera automática en el juego original.
Esta versión es bastante genial para quienes quieren vivir en la piel del protagonista al 100% este juego, además que es bastante divertida para hacer cosas random como las que estarán viendo a continuación. La casa de Cole Phelps es una de las ubicaciones más intrigantes del juego, ya que no podemos ingresar en él, o tampoco hay una gran interacción durante la trama. Si bien en el inicio de la historia se lo puede ver saliendo de su casa camino al trabajo, no se le vuelve a ver gran notoriedad sino hasta que Cole es expulsado de su hogar, tras revelarse su infidelidad con una mujer alemana. Según varios seguidores del juego, quienes han visto a detalle ambas ubicaciones, han podido determinar que, en el EA Noire, Cole se hospeda en dos casas diferentes, presumiblemente por la ubicación de los departamentos a medida que avanza la historia. La primera se encuentra ubicada en Sunset Boulevard, mientras que la segunda está en Northridge Wood Place. Se puede explorar ambas casas desde el exterior gracias a las coordenadas de los usuarios, sin embargo, no se ha podido verificar qué hay dentro del hogar, y tampoco creo que se haga, ya que no existen modificaciones para el juego que permitan ver más allá del personaje. El EA Noire necesitaba un caso más, refiere a un video que se subió a YouTube hace unos años atrás, el cual proponía una teoría con respecto al final abrupto de la historia, y de la falta de justificación en algunas reacciones del protagonista. Como hemos visto o se mencionara en el video, Tim Bondi tuvo muchos problemas con el desarrollo del videojuego, los cuales lo llevaron a acelerar su producción y desestimar planes para la narrativa que posiblemente hubieran dado mayor impacto al final de la historia. En un breve resumen del video, la persona en cuestión propone haberse profundizado en la trama del primer incendio, provocando que Phelps se comience a hacer ver como un maníaco con la obsesión de conspiraciones donde no las haya. Que se fundamente un caso que realmente no tenga una resolución, además de mostrar el lado experimentado de Herschel, quien ha trabajado por varios años en este departamento. El caso quedaría abierto, pero expondría un poco a Phelps de cara al final, al sentirse acorralado en búsqueda de demostrar seguir siendo leal a su trabajo, algo que no caería bien en el departamento de policía claramente. El caso en cuestión tendría bastantes similitudes con el caso del hombre del gas, con la diferencia que este no tendría evidencias para culpabilizar a nadie, y simplemente quedaría sin resolver, con la teoría de que el incendio fue provocado intencionalmente para cobrar un seguro de hogar. Les recomiendo ver el video que se encuentra en inglés, si quieres un poco de más detalles de esta teoría bastante interesante del juego. Nuevamente y repitiendo lo que vimos en el anterior tema, ha habido muchísimas tramas o estructuras en el juego que se acabaron eliminando de cara a la proyección final y tiempos para el lanzamiento del juego, lo que llevaron a que se eliminaran o posteriormente se agregaran como contenido descargable. Sin embargo, una de las cosas que se sabe mediante la confirmación de algunos diálogos en el juego, es que originalmente estaba planeado introducirse un nuevo departamento, previo a unirse a homicidios. El departamento en cuestión sería el de robo y fraude, el cual se mencionan durante la presentación de Cole en el departamento de homicidios, pero no tiene evidencias más allá de unas simples referencias. La suposición que se tiene es que, al acabar el departamento de tráfico, se lo ascendió al departamento de robo y fraude, donde tuvo de compañero a Harold Caldwell para algunos casos. Tras pasar 6 meses, finalmente Phelps sería ascendido al departamento de homicidios, un lugar importante del departamento de Los Ángeles que tendría justificación, ser de los rangos más altos tras pasar por varios otros departamentos. Sin embargo, y pese a que se creía posible que este departamento se podría agregar como contenido descargable, finalmente no se hizo, lo que deja en la intriga de los fanáticos sobre si este departamento pudo haber tenido alguna revelación importante que pudo influenciar en toda la trama. El EA Noire es uno de los videojuegos más explícitos que posiblemente ha publicado Rockstar a lo largo de su historia, encontrando en este juego todo lo relacionado a drogas ilegales, cuerpo desnudo sin vida, escenas grotescas, entre muchas tantas cosas que caracterizan a las tramas de investigación y asesinatos. Es por eso que el videojuego, habitual a otros juegos de la desarrolladora, recibió censuras en algunas partes del mundo, destacando Arabia Saudita, donde se censuró completamente. En el caso de Japón, la versión japonesa presenta censuras con respecto a los desnudos que se presentan en los crímenes, haciendo que los cuerpos sin vida se encuentren con escasa ropa que tape lo suficientemente las partes públicas. Esto con el objetivo de mantenerse dentro de las regulaciones de la Junta de Calificación japonesa, quienes, al ver exhibirse un desnudo casi completo de forma frontal, otorga una calificación demasiado alta para que el juego se pueda vender, por lo que no quedó otra que censurar parte del contenido para su venta normal con una calificación aceptable.
Los DLC son relleno, es una afirmación que se hacen muchos usuarios de cara a la poca actualización que recibió esta entrega tras su lanzamiento en 2011, ya que se esperaba que gran parte de los problemas en recursos que causó para las consolas se podría llegar a resolver a priori, para permitir que se agregara mucho más contenido, como nuevos departamentos, o actividades online para aprovechar el mapa del juego. Sin embargo, Rockstar, al ver la mala prensa que tenía el videojuego, con todos los problemas con los desarrolladores, prefirió dejar que Tim Bondi entregara el proyecto, para como editor, publicarlo finalmente y desentenderse para siempre del videojuego. Radicalmente recibiría un remaster y una versión para realidad virtual, sin embargo, se lanzarían en 2011, 5 nuevos casos como contenido descargable, 2 para tráfico, 2 para antivicio, y el otro para incendios. Estos estuvieron disponibles para PlayStation 3 y Xbox 360 durante su tiempo, pero tras la salida de la remasterización en 2017 para las consolas de actual generación, los casos se agregaron a la versión final, sin ninguna influencia en la historia nuevamente. Es por eso que varios jugadores creen que estos casos son simple y llanamente rellenos, pensando en que se pudieron haber aprovechado para profundizar en la trama del protagonista. Más allá de todo, el juego jamás recibió después de esto ninguna actualización con respecto a su contenido, y dejando todo en el aire, sobre lo que pudo ser el videojuego. La conexión entre Heavy Rain y Hoodum refiere a una simple y vil curiosidad que los une, ya que en el videojuego desarrollado por Quantic Dream, el villano principal fue el asesino del origami, alguien con una extraña obsesión con los origamis, además de que se cobraba la vida de varios niños de 10 años. Su modus operandi básicamente era dejar a los niños inundarse en una alcantarilla, para posteriormente dejar su cuerpo abandonado con la cara llena de barro y con una figura del origami en la mano. Radicalmente esta ilustración maníaca de un antagonista volvió un año después, cuando Eleanor decidió hacer que uno de los personajes misteriosos tuviera su casa repleta de origamis. Este último se basó ya en la leyenda de que hacer 1000 origamis te concederá un deseo gratuito, algo que el personaje en cuestión necesitaba, después de cometer un crimen de guerra en el pasado tras matar a inocentes. Es por eso que cuando ingresemos por primera vez a la vivienda de Hoodum nos llevaremos seguramente una gran impresión sobre todos estos origamis, los cuales demuestran la mentalidad dañada que poseen ambos personajes de los dos videojuegos. Como sabemos, los interrogatorios son uno de los elementos más importantes de cara a una investigación, ya sea un crimen o fechoría ilegal. Bajo los interrogatorios podremos tomar pistas, o hasta juzgar a sí mismo si alguien es culpable o mentiroso, pero esto no es de forma automática como lo eran en la saga GTA, sino que se implementó un sistema bastante interesante que se había hecho bastante usual en juegos del estilo, el cual te permitía elegir el camino de una historia o conversación, mediante la elección de una u otra opción, según como creas necesario avanzar. En el caso de Eleanor se nos presentan en cada interrogatorio 3 opciones: ser un policía bueno que cree en la palabra del sospechoso, ser el policía malo que busca la presión para encontrar la verdad, o acusarlo con alguna prueba que lo incrimine de ser un mentiroso. Sin embargo, esto durante su lanzamiento inicial no fue así, ya que al principio las opciones eran diferentes, encontrándose el buen policía como confiar, el malo como dudar, y la acusación como mentira. Radicalmente estas opciones se volvieron un eje de críticas, ya que era imposible tomar un camino en ocasiones con las opciones que se encontraban disponibles. La confusión en las decisiones que el protagonista toma, sumado a la poca claridad sobre si alguien realmente estaba mintiendo, llevaron a que cuando se lanzaron las versiones remasterizadas del juego, estas opciones oficialmente cambiaran a las respuestas que mencioné al principio, lo que en todo caso le daba un poco más de lógica al asunto. Pero como todo, también recibió modificaciones previo a la salida del juego, ya que según se ha podido saber, los interrogatorios iban a tener los nombres de persuadir, forzar, o acusar. Estos nombres probablemente eran más indicativos por sobre la duda o el creer, sin embargo, acabaron en la versión final que la mayoría conoce. El capitán desaparecido refiere a uno de los altos mandos dentro del departamento de antivicios, el cual se encuentra desaparecido durante esta parte del juego, a diferencia de los otros capitanes de los departamentos, quienes se encuentran regularmente presentes para darle misiones al protagonista al inicio de cada caso. Sin embargo, cuando llegamos a Antivicio, quien nos da las misiones y ocupa el rol de capitán de manera interina, es Archie Colmier, lo que nos abre sospechas del paradero del capitán si se profundiza en el departamento.
Obviamente esto no tiene interés para la trama central, sin embargo, se considera un misterio su desaparición, y las teorías abarcan principalmente a que el capitán se mantenía alejado de su departamento, investigando la corrupción dentro de su lugar de trabajo, además de tomar las decisiones de manera aislada y dejando a cargo de comunicarlas a su interino Archie Colmier. Es así como un mínimo detalle, se ha convertido en un tema de debate para algunos fanáticos del videojuego. A través de que la trama va avanzando, durante la historia se nos enseñan varias viñetas breves, las cuales nos muestran un poco de lo que fue el pasado militar de nuestro protagonista, en donde se lo puede ver formar parte de la marina, haciendo expediciones y dirigiendo a su batallón. Las viñetas nos muestran un poco de cómo Phelps se alistó a la marina y fue progresando en este elemento de su vida, cayendo en ser regularmente tacaño con sus compañeros, además de desarrollar una rivalidad personal con Jack Kelso durante la guerra. Estas expediciones lo vieron verse como alguien de mala suerte, sin embargo, su amistad con Hank sería una gran escondite ante todas las críticas. Sin embargo, las expediciones lo llevaron a ver morir a su amigo en primera persona, tras ver cómo Hank voló en pedazos producto por una explosión en su trinchera. Cole, tras sobrevivir a esta explosión, sería encontrado por un grupo de militares de su batallón, lo que lo haría ser llevado como único sobreviviente y recibir un ascenso a teniente de la marina, además de recibir una estrella de plata. Radicalmente estas expediciones se hicieron más intensas a partir de su cargo, lo que lo llevó a tener que vaciar cuevas donde se encontraban los enemigos. Sin embargo, en una de estas expediciones y tras la falta de tiempo antes que se hiciera tarde, Phelps les ordenaría a sus hombres realizar una emboscada, asesinando a todos los que estuvieran presentes allí. Si bien, personas como Kelso no estaban de acuerdo con esta estrategia del arrebato, Hogboom se adelantó a las órdenes formales de Phelps, y con un lanzallamas, prendió fuego toda la cueva. Poco después de que el fuego se había calmado, los oficiales descubren que en este lugar yacían personas que no tenían relación con la armada enemiga, sino que en él se encontraban personas inocentes como mujeres y niños, los cuales se estaban quemando con vida. Esta situación causó la desesperación del escuadrón, por lo que, buscando consejos por parte de Phelps, su equipo comienza a perder la cordura radicalmente con la orden de acabar con la vida de los que aún estaban sufriendo. Sin embargo, uno de los que recibiría este disparo sería Phelps, quien, siendo disparado por su propio compañero, sería dado de baja honorablemente de los marines, por lo que se lo regresó a Los Ángeles para el final de la guerra, donde acabaría uniéndose al departamento de policía tiempo después. El pasado de Phelps, aterrorizante en muchos casos, fue un gran desencadenante que el detective buscara redención por sus hechos, además que nos muestra la otra cara de Phelps como alguien que su pasado y la hipocresía lo superaron en muchos casos. El final del juego se conjuga perfectamente con los traumas causados por la guerra a uno de sus compañeros, lo que nos demuestra la importancia del pasado de Phelps en la historia de Eleanor, y de nuestro protagonista. El paradero de Floyd Rose es un misterio el cual consiste en una teoría bastante extensa sobre uno de los primeros detectives que vemos en el videojuego, el cual posteriormente nos enteramos que acabó jubilándose después de los primeros casos de Phelps. Sin embargo, en el primer caso curiosamente encontramos pruebas como el arma homicida a simple vista, los cuales, según una breve investigación, pertenecía a Errol Schroeder, una persona aleatoria que acabó siendo culpable por el asesinato de Scooter Payton. Tras realizar el debido interrogatorio, Errol se adjudicaría ser inocente, sorprendiéndose que su arma no se encontrara en el lugar donde él la escondía de su departamento. Radicalmente y utilizando la fuerza acabó siendo arrestado, siendo imputado en ese momento como el único sospechoso directo del asesinato. Sin embargo, lo más sorprendente es que este tenía en su nómina, un cuaderno con listas de nombres y números, los cuales tenían incluidos a Floyd Rose, quien fuese el detective que se encontraba en la escena del crimen en primer lugar. Es así como nuestro protagonista deduce que este cuaderno no parece tener relación con el detenido, y se adjudica él mismo como un cuaderno donde se anotaban sobornos, lo que de una manera u otra daba indicios de corrupción sobre el agente Floyd. Sin embargo, a medida que avanzamos en el departamento de Los Ángeles, se revelaría que el oficial se habría jubilado después de 25 años de servicio, en circunstancias bastante sombrías de una manera, siendo nosotros quien posteriormente lo reemplazaríamos en el departamento de homicidios. Es aquí donde las teorías se disparan acerca de este hecho que jamás se vuelve a mencionar en la trama, sobre si pudo realmente Rose embarrarse las manos, robando el arma de Errol para poder culparlo del caso.
Esto coordinaría con su reacción al no encontrar su arma en el cajón, además que el arma se encuentra en la escena del crimen en una ubicación bastante predecible, como si hubiera sido improvisado según las circunstancias. He aquí las dos teorías que hay sobre el asesinato. Primero, se cree que fue un ajuste de cuentas, en el cual Floyd tuvo un motivo detrás desconocido, posiblemente racial, lo que lo llevó a utilizar a Errol para cometer este asesinato. La víctima en cuestión podría haber sabido algo que pudo poner en peligro la jubilación de Floyd Rose, razón por la cual pudo haberle ordenado que lo ejecutase, a cambio de una suma de dinero, como los que se logra apreciar en el cuaderno de sobornos. Floyd se puede apreciar que pagaba hasta $100 en 2 semanas para que Errol realizara algún tipo de trabajo sucio por él. Esto pudo haber sido una forma de eclipsar la relación entre ambos, lo que nos lleva a la segunda teoría. Floyd, tras haber visto el panorama con respecto a su jubilación, necesitaba de alguna forma u otra deshacerse de uno de sus peones que era sobornado, y que poseía información con respecto a sus movimientos. Es por eso que busco culpabilizar a Errol de un asesinato que pudo haberse llevado a cabo no mucho tiempo antes que se descubriera el cuerpo de la víctima, para posteriormente arrojar el arma a un lugar donde sea fácil de ser encontrada. Con esto facilitaría el arresto de Errol, además que haría finalmente que sus secretos jamás se revelaran, con otra persona pagando sus pecados en la cárcel. Estos solo son nada más que suposiciones, que dejan dudas si pudo haberse tocado en alguno de los departamentos que no llegaron a la versión final, o si simplemente no quisieron profundizar en ello. The War of the Orient es un proyecto abandonado por parte de Team Bondi, el cual, en sus últimos años tras el lanzamiento de Eleanor, buscó un nuevo proyecto e inversores que quisieran seguir desarrollando videojuegos junto a ellos. Sin embargo, lo que parecía ser la secuela espiritual de Eleanor, acabó siendo una pesadilla para Team Bondi, dado que su imagen pública había decaído a un nivel bajo, además de que casi nadie quería comprometerse en un proyecto tan rebuscado como lo sería War of the Orient, un juego ambientado en 1936 centrado en una corrupta ciudad de Shanghái, en manos de las potencias occidentales, plagada de mafiosos y problemas políticos. Para 2013 se filtraría el primer y único video que tendríamos acerca de este videojuego, donde se pueden apreciar varias mecánicas interesantes de combate, además de un nuevo ambiente antiguo que daba señales a un desarrollo bastante avanzado. El juego parecía tener el puertas abiertas a un futuro lanzamiento en unos años. Tristemente, en 2016 se confirmó que el desarrollo del juego acabó siendo cancelado, a la falta de inversión en el proyecto. Si bien el juego en última instancia pudo haberse terminado con otros editores, la reputación de Team Bondi no era la mejor con las editoras, por lo que acabaría siendo dejado en el olvido, y llevando a la desaparición de Team Bondi como desarrolladora. Un gran proyecto basado en un ambiente bastante ambiguo, pudo haber sido interesante para retomar este estilo de tramas detectivescas basadas en el siglo XX, sin embargo, jamás sabremos qué podría haber deparado a esta secuela espiritual de Eleanor. Como bien sabemos, el videojuego tiene varias alternativas a tomar dependiendo de nuestras acciones, las cuales claramente no cambiarán el final, pero pueden cambiar el desarrollo de un caso. Tal es el caso de un interrogatorio de forma correcta, encontrar un objeto clave en la escena del crimen, o acabar una persecución sin tener que ejecutar a quien estamos persiguiendo. Asimismo, se pueden desbloquear nuevas cinemáticas al cometer errores en los interrogatorios o asesinar al único sospechoso que podía ser capaz de dar fin al caso. Todas estas variables en general se encuentran disponibles en YouTube si quieren verlas, los cuales son como el final positivo y el negativo de un caso, lo cual no tiene consecuencias al final de cuentas para progresar en la historia. Y para acabar este nivel, tenemos que hablar acerca de la mala calidad de audio de uno de los personajes del juego, el cual es un detalle mínimo, pero no está de más mostrarlo. No se sabe el por qué este diálogo tiene mala calidad, pero posiblemente hubo un problema en su grabación, es lo más razonable. A continuación, un breve clip. Not a lot. It was busy in here and all I heard was the impact. So what was he doing outside? It's against licensing regulations to drink on the sidewalk. Lester and Lorna were having a fight. The owner made him take it outside. It was pretty ugly. He came here with his wife. She didn't seem too interested in the booze, though. There's nothing like airing your dirty laundry in public, is there? What is going on here? Lorna was pretty upset, so Leroy took her home. Lorna and Leroy are close. They've been talking about opening a new bar. Leroy. Leroy Sabo.
Como bien sabemos, el Fondo de Reurbanización Urbana se encargaba de financiar la creación de nuevas viviendas a través de una organización privada de inversores y empresarios. Sin embargo, con el pasar del tiempo, esta organización se volvería bastante corrupta, llevándolos a planificar un sindicato criminal, con el plan de malversar millones de dólares del gobierno. Dirigidos por Leland Monroe, un magnate inmobiliario, se encargaban de sobornar y convencer a otras personalidades de alto rango en la ciudad para que invirtieran en el fondo, y participaran del mismo, reclutando a grandes nombres de Los Ángeles en el proceso. El Fondo de Reurbanización, a través de Monroe y el desarrollo de campos elíseos, construyó casas fraudulentas a lo largo del camino de la nueva autopista, para inflar artificialmente el valor de la tierra al menor costo posible, ya que las casas estaban hechas de materiales baratos e inferiores para reducir costos y tiempo. Como resultado, las casas eran peligrosamente inseguras, ya que estaban construidas sobre cemento mal mezclado, madera recuperada de fachadas de películas, cableado defectuoso y modelos de calentadores de agua desactualizados. Llegado los eventos del videojuego, en un apuro por la fecha límite para la compra del gobierno, Monroe estaba desesperado por terminar de comprar las tierras. La solución de Fontaine fue usar a Hogboom para quemar las casas propiedades de las familias que se habían negado a vender al fondo, obligándolos a vender sus tierras. A pesar de una cuidadosa planificación, las familias Sawyer y Morelli murieron en los incendios. Es así como la historia nos llega a nosotros, quienes nos encargamos de investigar lo sucedido en estos hogares, primero con Phelps, quien inicia sus sospechas, y confirmándolo ya Kelso, cuando encuentra una cinta de video en donde todos los involucrados se encontraban en una reunión, hablando de sus planes perversos. Si bien la cuestión no es sobre el contenido de la cinta, sino de quién sería capaz de grabar esto y dejarlo a la vista del detective. Es por eso que nuevamente aquí se disparan múltiples teorías sobre que esta cinta exista, como un intento de chantaje, un salvavidas si alguien caía para que cayeran todos, o una cooperación de todos los principales representantes del Fondo de Urbanización para tener material sobre sus reuniones. La verdad es que posiblemente nunca se sepa que vino al caso para ser expuestos de esa manera con una cinta de video, pero al final de la historia, los líderes de esta organización acabaron presos y algunos muertos. Calo era un veterano, es una teoría bastante simple acerca de este personaje que es culpable de uno de los primeros casos que investigamos, cuando se encuentra su arma dentro de un basurero. Tras ir a buscar más detalles de esta arma, no parecía ser bastante habitual en los Estados Unidos por ese tiempo, siendo popular en europeos, pero que el armero menciona saber de quién era. El arma en cuestión se ha podido saber que es un FN Browning 1922, una pistola que tiene características que coordinan con las que se utilizaban en la Alemania nazi, y que comenzó a comercializarse en los Estados Unidos a partir de 1955. A partir de todo esto, es posible suponer que Calo pudo haber formado parte de la Segunda Guerra Mundial, llevándose un arma consigo, y con los traumas que le generó la guerra apreciables durante su interrogatorio, haber hecho asesinar a quien le provocó esa ira pasajera por discriminar su ascendencia judía. El juego en general, tiene varias mecánicas las cuales pueden o no ser determinantes para resolver un caso, tal caso los interrogatorios, la inspección de los cadáveres, o también, la investigación de objetos cercanos al asesinato o crimen en cuestión. Es por eso que a medida que pasan los casos, es posible apreciar muchos objetos tontos los cuales, no tienen ninguna relación posible con el caso en concreto, ya sean objetos de limpieza, comida, cosas del patio, etc. Sin embargo, han existido dos ocasiones, las cuales los objetos de la escena del crimen no tienen una repercusión directa en la investigación, y podían ser realmente una pista interesante. Durante la investigación de la escena del crimen en el asesinato del lápiz labial rojo, veremos dos interesantes objetos si investigamos en los alrededores, siendo en primer lugar una navaja bastante similar a la que utiliza Carlo Arquero, cuando realizamos una investigación para el caso de Setup. Sin embargo, nuestro protagonista declinará tomar esta prueba, siendo bastante tonto si lo pensamos así, ya que es mucha coincidencia que un objeto punzante se encontrara en la escena del crimen sin mucho más que a alguien se le cayera. Pero si nos movemos un poco más, encontraremos otro objeto usual para una pelea, un palo de golf, el cual tampoco parece ser nada interesante para el protagonista. Esto nos plantea el pensamiento sobre si realmente había algo de fondo para estos dos objetos, o simplemente lo usaron para molestar en la investigación.
Cole y el fetiche con los pies, refiere a una simple burla o misterio en torno a la personalidad de nuestro detective, el cual plantea el pensamiento de una posible obsesión formada en torno a la investigación de huellas en algunos de los casos de asesinato. En búsqueda de encontrar pruebas que señalen que ha sucedido en la escena del crimen, se podrán apreciar varias huellas de pies, con un calzado número 8 en mediciones de Estados Unidos. Esto radicalmente plantea buscar sospechosos que cumplan este requisito, y en cada interrogatorio plantea la pregunta sobre qué calzado utiliza la persona en cuestión. Esto para algunos se tomó como una obsesión mientras se avanzaba en cada caso. Puede ser tomado como un detalle mínimo, o un misterio acerca de la personalidad de nuestro protagonista. No hay forma de perder. No creo que haya mucho que explicar en este punto, más allá de que el juego, si bien plantea diferentes alternativas para continuar en algunos casos, el juego no va a cambiar el final, y ni siquiera te va a permitir perder en ocasiones, obligándote a repetir una persecución o interrogatorio en caso de hacerlo de manera incorrecta. Esto se acabó comparando con otros juegos como los de Quantic Dream con el pasar de los años, donde una trama similar con Heavy Rain te permitía tomar diferentes caminos, y según las consecuencias de tu partida, podrías llegar a desbloquear el final malo de una historia. Esto no ocurre con el Noir, quien por más que hagas todo perfecto, en el final Phelps muere. Como todo videojuego, siempre va a tener un fandom con gran creativas que se encargará de crear nuevas historias o hasta darle vueltas a teorías que el juego deja abierto para investigar. Es por eso que las creepypastas han sido un medio bastante interesante para expresar estas historias ficticias. Sin embargo, la más popular es un poco más bizarra de lo general, llamada la copia cursi de Noir, donde da una breve narración sobre cómo encontró una copia extraña del videojuego que tenía participaciones bastante locas, a decir verdad. Si te interesa leerla, te dejo el link en la descripción. El departamento de homicidios es inútil, plantea el pensamiento de que esta parte de la historia, si bien es muy interesante ya que nos introduce en el formato de investigación sobre crímenes, realmente cuando acaba, se siente como si todo hubiera sido en vano. Esto en gran parte se debe, ya que el verdadero culpable jamás acaba saliendo a la luz, y que todos los culpables por los asesinatos, realmente no lo eran, sino que fueron el eje de un juego mental bien planificado del asesino de la Dalia Negra. Puedes tomarlo o dejarlo, pero esta parte de la historia se siente muy realista para el final que hubo en la vida real, dejándolo abierto a miles de especulaciones y dando a Rockstar su interpretación artística de los hechos. La conexión entre Hogboom y el asesino de la Dalia Negra. Si bien esta teoría es bastante rebuscada, nos menciona un poco acerca de la conexión entre estos dos antagonistas de una forma u otra, los cuales mediante los traumas de Hogboom con la guerra y formar parte del fondo de urbanización, creen que fue capaz de desquitar su ira asesinando a una de todas las mujeres de la Dalia Negra. ¿Cuál es la prueba? Bueno, la prueba sería que en uno de los cuerpos de las víctimas que tenemos que investigar, aparece el nombre Tex tallado en él. Para quienes no sepan, Tex es un apodo con el que se le conoce a Hogboom, que curiosamente se encontraba en el cuerpo de la víctima, sin una razón aparente. En la vida real, este caso se basó en el asesinato de Jean French, una mujer que en su cuerpo tenía también la palabra escrita Tex. Esto ha causado que las teorías se disparen sobre si Hogboom pudo haberse convertido en un asesino serial, desafiando al asesino de la Dalia Negra mediante la utilización de una estructura similar para marcar a sus víctimas. Esta teoría de búsqueda es muy factible que no sea cierta, sin embargo, la locura de Hogboom que le provocó la guerra es algo muy difícil que sea superado tan fácil, además de haber asesinado a familias en incendios de manera intencional. Con esto acaba el nivel 4. Stoneman suministraba el hidroluro de cloral, es una teoría la cual considera que este doctor culpable de gran parte de la explotación hacia las jóvenes adolescentes de Hollywood, ya que estas posiblemente fueron drogadas gracias a las recetas de Stoneman. Las botellas en cuestión con esta droga señalan como la persona que lo recetaba, al Dr. Stoneman. El doctor aparecería posterior al primer caso sobre esta droga, investigando las circunstancias de la muerte de Julia Randall, una mujer que supuestamente según su pasado, lo utilizaba con el objetivo de sacarle dinero, sin embargo, no tenía ningún sentimiento pasional con él. Julia murió bajo un exceso de drogas, por lo que se nos da la tarea en el juego a investigar qué tipos de drogas utilizaba, además de quienes recetaban estas mismas.
Al ir a interrogar al doctor y avisarle de su muerte, este comienza a desvirtuar todo mencionando que no la atendía desde hacía mucho en su dispensario, pero tras una extensa investigación de sospechosos, descubren que el doctor realmente estaba mintiendo, por lo que al final de cuentas, acaba suicidándose lanzándose por la ventana, admitiendo su culpabilidad por recetarle las drogas. El clorhidrato es regularmente usado como un tratamiento para contrarrestar el insomnio, una excusa bastante sencilla para que el doctor facilitara estas drogas con condiciones del estilo. La historia en general se basa en una película de mismo nombre del caso, La ciudad desnuda, donde la víctima también muere a causa de una sobredosis. Como sabemos, este caso fue un contenido descargable adicional, por lo que la trama se da por cerrada en el momento que el doctor muere, y las demás víctimas de haber sido recetadas esta droga, no se retoman en ningún momento posterior en la trama. El departamento de policía y la necrofilia. Como sabemos, uno de los primeros casos que nos dan en el departamento de homicidios, es la investigación del caso de Evelyn Summers, por lo tanto, tenemos que ir a investigar e interrogar a la escena del crimen. Sin embargo, uno de los testigos nos comenta sus fechorías necrofílicas con el cadáver de la víctima, afirmando que él, consciente de que ya estaba muerta, besó su cuerpo, e incluso usó un lápiz labial que tenía en sus pertenencias. Gallows rápidamente le da un golpe como parte del desagradable comentario, mientras que el testigo afirma creer no haber cometido ningún acto ilegal. Una vez que es llevado arrestado al departamento, nos toca hablar con el forense acerca de los detalles del cuerpo, y es que él mismo nos menciona que tuvo que despedir a uno de sus asistentes, ya que tenía vínculos con Jamieson, el testigo quien se cree abuso de la víctima ya muerta. El capitán le pide a nuestro equipo detectivesco que lo mantengamos en secreto todo lo que salga de allí, por lo tanto, jamás se profundiza en este asistente sospechoso dentro del departamento. Si bien esto no intercala demasiado en la historia, es solo una muestra del oscuro lado que esconde el departamento de Los Ángeles, además de quienes trabajan en él. L.A. Noire es una copia de La Confidencial, es una comparación que hacen muchos fanáticos con esta película de los 90, basada en la década de los 50, con una trama detectivesca bastante similar para muchos con L.A. Noire. Como hemos visto en la mayoría del video, L.A. Noire ha tenido muchas referencias del cine negro, además de películas o series inspiradas en la época. Sin embargo, La Confidencial se puede considerar la madre de las inspiraciones, ya que varios personajes tienen similitudes en características físicas o psicológicas, además del ambiente e iluminación. Recomiendo leer este artículo de Venture Beat, el cual aborda un poco de esta situación. Con esto acabamos el nivel 5. Some folk would die for the sake of another. Lay down their life for their sisters and brothers. De easter egg de las estaciones de radio. Este misterio se puede resumir en básicamente, una extraña coincidencia de mensajes en diferentes idiomas, los cuales parecen estar basados en alguna especie de código Morse extraño. Durante el caso del César Negro, realizando algunos cambios en los botones radiales, podemos percatarnos de extrañas voces las cuales mencionan números de forma aleatoria en diferentes idiomas, como el español, inglés, húngaro o ruso. La teoría principal acerca de este hecho, nos menciona que podría tratarse de una estación de números. Para quienes no sepan, una estación de números es como una forma de comunicación mediante este tipo de aparatos, fundamentados con la idea de poder enviar mensajes a través de números formateados para poder dar un mensaje. Estas suelen ocurrir con un patrón o horario establecido previamente para su codificación. Por lo que se sabe, estas codificaciones regularmente se usaban durante la Primera Guerra Mundial, pasando mensajes desde una base a otra a través de código Morse. A día de hoy esta manera de comunicación ha sido dejada de utilizarse en su mayoría por las agencias de inteligencia, y es ilegal su realización en muchos países como los Estados Unidos, en personas no allegadas a estas agencias. Con el pasar del tiempo, muchos juegos de Rockstar Games que parecían ser un proyecto independiente sin planes de expandirse a más, han sido puestos a prueba y poniendo las manos al fuego, agregándoles una secuela para ver si su éxito comercial hacía viable la creación de algo grande nuevamente como los haga Grand Theft Auto. Juegos como Red Dead Redemption, Max Payne, o Manhunt, fueron grandes ejemplos de recibir una secuela a modo de prueba, en donde el mayor de los tres puede considerarse Red Dead Redemption 2, uno de los mejores juegos en la historia del gaming hoy por hoy, y que no hubiese sido posible por la confianza de Rockstar en este universo a pleno.
Sin embargo, Rockstar sacrificó mucho con el desarrollo de este juego, lo que le quitó fuertemente el interés a entregas como el EA Noir, las cuales quedaron marginadas a ser un juego abierto, con un final bastante amargo, pero con mucho con contar. Como mencionamos en los anteriores niveles, Rockstar tras la salida de EA Noir buscó desvincularse de todo lo que tuviera que ver con el proyecto, dándole un menor interés de cara a su gran proyecto GTA V, además de la presión mediática que recibió el juego, culpa de la explotación laboral y ética que McNamara tuvo con sus trabajadores en Team Bondi. Esto quedó en evidencia con los contenidos descargables que salieron después del lanzamiento del juego, que fueron lo único más viable que vería el juego en términos de renovación, hasta su remasterización para las consolas de actual generación. Posterior a esto, Team Bondi se fue a la quiebra, y Rockstar se quedó con una IP con una alta tasa de éxito e interés por los jugadores, lo que hizo ya sea a día de hoy, preguntarse si volveremos a ver algo de EA Noir en un futuro. La última mención de Rockstar con respecto al futuro de EA Noir formalmente, ocurrió en un preguntas y respuestas del 2013, en donde confirmaron que dejarían de lanzar contenido para EA Noir, pero se plantearían el interés en el juego a futuro. Encontrándose un presente actual, donde se está trabajando en remakes de títulos antiguos de Rockstar, remasterizaciones de grandes juegos de Rockstar, además de la construcción del gran GTA 6, el futuro inviable que tomara la desarrolladora parece alejar los caminos a que veamos a EA Noir con una deseada parte 2, que podría continuar la trama de Jack Kelso, en busca de continuar todo donde quedó. Y para terminar este video, tenemos que hablar acerca del final del juego. Como bien sabemos, el pasado de Phelps no fue bastante memorable para él, llevándolo a tomar decisiones las cuales acabaría arrepintiéndose con el tiempo, asesinando a personas inocentes en el proceso. Sin embargo, tras superar los traumas de la guerra, Cole se alista para formar parte de la policía de Los Ángeles, tratando de una manera u otra de encontrar justicia en aquellos actos impunes que la ley muchas veces decidía omitir, producto de la corrupción que hay en la ciudad. Es por eso que el protagonista lucha contra sus malas decisiones del pasado, descubriendo y resolviendo casos por todos Los Ángeles, pero llegado un punto de la historia, este pasado de Phelps parece estar nublándolo de algunas decisiones, lo que lo llevan a traicionar el amor de su familia por una aventura. Phelps es degradado y su palabra es puesta en tela de juicio por los corruptos que reinan en la ciudad, quienes ponen muchas trabas hasta el final de los días de nuestro detective. Llegado el final del juego, Cole hace su último acto heroico de salvar a su amorío pasajero, y decide en lugar de salvarse a él mismo, sacrificarse por el grupo para de una manera u otra, redimir sus actitudes del pasado por la muerte de los inocentes. Cole, siendo el último en tratar de ser rescatado de la alcantarilla, decide no ser salvado por sus compañeros, por lo tanto, acaba siendo arrastrado por el agua, pero sin antes despedirse, con un simple adiós, aceptando que el destino no lo quería vivo, sino que ya su ciclo de vida había terminado. Es por eso que Cole, viendo la corrupción en el departamento, su vida familiar arruinada, y su pasado que lo iba a atormentar toda su vida, opta por suicidarse en estas circunstancias, para darle fin a todos sus problemas. We're gathered here to honor Detective Cole Phelps. Cole Phelps was the best kind of man. Hear, hear. A war hero who led his men with true valor. And through his personal bravery achieved one of his country's highest honors. A cop wrongly accused who never lost his faith in the LAPD and the system. Fine. You belittle his memory. Elsa. Out of my way, Jack. You call yourself his friend. A detective who fought to expose the evil corruption of the murderous Dr. Fontaine and the rapacious property tycoon Leyland Monroe. Go to her. Will you, Herschel? A reformer who recognized the need to remove the odd bad apple from a department made up of good men. Herschel? A man who never gave up. Yeah, Jack. Who continued to fight the good fight. I think you knew that, Jack. The fight that cost him his own life. A good husband. A good father. And may I say, a good friend.
Sí que con esto acabamos el iceberg de Eleanor, un video bastante interesante que regresa a este concepto después de varios meses, y espero que puedan darle un gran apoyo, a través de su pulgar arriba o suscripción para seguir motivándome a subir videos. Sin mucho más, yo fui Sebastian Cage, y los veo en un próximo video. Till there's love for me in it. Give me your heart, and baby, I'll bill it. 'Cause I always kill the things I love. Some folk would